Lo importante, ¿qué están haciendo los inversores? Ayer comentábamos, el interés del bono a 2 años ya en el 5%, niveles superiores a 2007. El interés del 10 años, que también es una importante referente, desde el 3,33% a inicios de febrero de 2023 hasta casi el 4% que se sitúa ahora, cercano, más o menos. Eso está haciendo que tengamos una rotación importante de las que les voy a hablar, porque es que los inversores están saliendo asustados de la renta variable y se están invirtiendo miles de millones en crédito. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué moverse al crédito ahora? Fíjense que si los tipos de interés siguen incrementando, los bonos sufren. ¿Por qué? Porque si resulta que ahora hay unos bonos que pagan un interés mayor, el bono que ya está en mercado, que paga un interés menor al que hay actualmente, cae en precio. Por eso decimos que el precio y el interés están inversamente correlacionados. Cuando el interés sube, cuando la TIR sube, el precio del bono baja, el mercado secundario, y cuando el precio del bono sube es porque el interés está bajando, en precio de mercado secundario también. ¿Por qué el inversor se va a ir a la renta fija cuando tiene riesgos de que los tipos sigan incrementando? Por tanto, tiene ese riesgo que denominamos riesgo de duración, y podría todavía caer más sus pérdidas, podría caer más sus carteras. Bueno, pues porque si aguantamos esos bonos hasta vencimiento, por mucho que haya riesgo de duración, si lo queremos vender en mercado, el interés que nos están pagando los bonos ya es lo suficientemente atractivo como para mantenerlos hasta vencimiento. Y como para no invertir en el SP500 e invertir mejor en la renta fija. Fíjense este gráfico de FPR que nos comparte la entrada de capital que estamos viendo esta semana, más de 10.000 millones de dólares, que estamos viendo en las últimas semanas desde diciembre en bonos de categoría investment grade, de buena categoría crediticia. Fíjense las últimas semanas, todo incrementos, entradas de capital. Poco a poco los inversores están rotando hacia esta renta fija. Están componiendo carteras de investment grade, de bonos de alta calidad crediticia corporativos, para tener una cartera de renta fija en vez de renta variable. Atentos a este otro gráfico. Este es importante porque refleja el por qué los inversores están haciendo esto. ¿Por qué el inversor está rotando de la renta variable a la renta fija? Bueno, tienen que fijarse en este spread. Este spread, que es la línea azul, es un diferencial. Y este diferencial lo que muestra es la diferencia de rentabilidad que otorga ahora mismo una cartera triple B, ojo, ya no estamos hablando de investment grade, estamos hablando de una cartera de rating triple B, que es un riesgo moderado, tirando abajo, contra la rentabilidad que otorga el SP500. ¿Qué hacemos? Hacemos la diferencia, rentabilidad que otorga el triple B, la cartera de bonos de triple B, menos la rentabilidad que otorga la renta variable, invertir en el SP500, en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Como vemos, el diferencial, cuando cogemos uno y le restamos el otro, ya está en positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la cartera de bonos ya está pagando más rentabilidad, ya está dando una rentabilidad superior que el mercado, para el mismo riesgo, porque fíjense que al final, ¿por qué hemos cogido una cartera de bonos triple B? Pues porque la mediana del SP500, la mediana de la deuda de las acciones, la calidad crediticia de la deuda de las acciones del S&P 500 es triple B+. Por tanto, si hacemos esa cartera triple B, pues lo que vemos es que nos está dando una rentabilidad superior que tenerlo en las propias acciones. Es mejor ahora tenerlo en bonos de las empresas que tenerlo en las acciones según este spread. Pero es que eso no es todo. Fíjense que el spread se volvió positivo, el diferencial, se volvió positivo durante la crisis.com, tenemos esa franja verde clarita marcada, y también antes de la gran crisis financiera. Cuando ese spread se volvió positivo, los inversores poco a poco lo que fueron diciendo es, aunque quede subida de tipos, ya el interés que paga la renta fija es lo suficientemente atractivo como preferir tener una cartera de renta fija que de renta variable. Por lo tanto, tienes una salida de capitales de la renta variable que entra en la renta fija, ya que no puede competir con ella. Hablábamos hace unos días el informe, esta es la tesis de hecho de Morgan Stanley, de Mike Wilson. El último informe que analizábamos de Mike Wilson se centraba en el Equity Risk Premium, que es ese ERP, que no deja de ser esa rentabilidad extra que nos paga el invertir en el SP500 en comparación con el activo libre de riesgo.
con el interés que nos está pagando un bono estadounidense del propio gobierno estadounidense, que eso sería la mayor calidad crediticia que podemos obtener, a 10 años. Está ahora cercano al 4%. El SP500, si tenemos un estimado un PER estimado a 12 meses de más o menos 20 veces, 19 veces, te sitúa en una rentabilidad del 5%. Por tanto, simplemente ese extra de rentabilidad que nos está pagando con respecto al activo libre de riesgo estaría en torno al 1% y, decía Morgan Stanley, es el mínimo desde 2008. Entonces no hay un incentivo para invertir en renta variable. No hay ganas de invertir en renta variable, porque tienes la renta fija que te está pagando una rentabilidad superior. Y ahí es lo que preocupa a los inversores, que poco a poco esto siga ocurriendo, que poco a poco estos flujos sigan entrando en bonos, ya sea bonos triple B, ya sean bonos investment grade, ya sean bonos del Estado, pero que poco a poco se vaya a la renta fija, ya depende un poco de la calidad crediticia que quiera el inversor, y ese dinero no entre en la renta variable, porque cuando veníamos de una década de tipos bajos, era lógico ver que si el inversor quería pelear por rentabilidad, iba a tener que arriesgarse. Había una lucha por los activos de riesgo, porque si estamos en un entorno en el que los tipos nominales están casi en terreno negativo o cercano a cero, no podemos obtener rentabilidad con ese tipo de activos, por lo que toda nuestra liquidez y todo nuestro dinero, sobre todo cuando incluso hay épocas de mayor liquidez, porque te puedes endeudar a tipos cero o tipos negativos, ahí es cuando trasladabas toda la renta variable. Y por eso la última década era tan buena para este tipo de activos, para activos de riesgo, para pelear por esa lucha por una rentabilidad superior. Activos de riesgo, bonos de alto riesgo, todo lo que significase un riesgo mayor que fuese acompañado también de una rentabilidad mayor. Ahora las cosas van cambiando poco a poco. Pasamos de una normalización en los tipos de interés, normalización que no habíamos visto en años, niveles de interés que no habíamos visto en años, recuerden, el 2 años del bono estadounidense a 2 años, ya en intereses que no veíamos desde el 2007, por tanto ya es más de una década lo que llevamos sin ver eso, y claro, todo esto está cambiando el comportamiento de los inversores hacia las diferentes clases de activos. Ojo que, acuérdense, por mucho que yo me mueva ahora a renta fija, tengo ese riesgo de duración. Si los tipos de interés siguen incrementando, mis bonos o mi cartera de renta fija se va a depreciar, va a caer en precio. ¿Por qué? Porque habrá un interés superior para nuevos bonos que estén pagando un interés mayor, por tanto mis bonos en mercado pierden valor. Importante ver porque este es el valor que ha sufrido, de hecho la renta fija está sufriendo este inicio de año. ¿Por qué? Porque como los intereses están volviendo a subir, los precios en mercado de los bonos que hay ahora mismo en el mercado secundario se están desplomando y las carteras de renta fija están volviendo a sufrir. Claro que el interés hasta vencimiento ya lo tienen asegurado. Ese interés, ese cupón que han cerrado o el interés que hayan cerrado ya lo tienen asegurado y a lo mejor les compensa más el riesgo que de estar en renta variable, que desconocemos incluso cómo se puede comportar. Porque la renta fija al final algo tienes seguro y es cuánto te vas a llevar cuando termine el bono. Sí que tienes riesgos de impago y tienes riesgos por el camino, pero si es una calidad crediticia alta, pues tienes esas medio seguridad. Mientras que en la renta variable, la seguridad de saber que nos va a dar un 5% de rentabilidad no la sabe nadie. Nos puede dar un 10, nos puede dar un 20 o nos puede dar un 0 o incluso negativo. Dependerá mucho de los factores tanto geopolíticos como de los mercados, como de la macroeconomía y cómo esté todo desarrollándose. Así que aquí tienen la razón de por qué los inversores están asustados de las acciones y se están moviendo a la renta fija. Claro que sigue habiendo riesgo de duración para estos inversores de renta fija, pero ya empieza a haber unos intereses tan atractivos con respecto a la renta variable que tenemos ese incentivo para movernos. Y todo se basa en esos incentivos, que el inversor decida. Y cuando decide, pues pone en la balanza dos variables clave: rentabilidad y riesgo. Conseguir la mayor rentabilidad al menor riesgo posible. Ese es el trabajo de los inversores y por eso debería preocuparnos este gráfico que nos muestra que la renta fija ya está compitiendo cuando hace una década no podía hacerlo, cuando en los últimos 10 años no ha podido hacerlo por el bajo rendimiento que otorgaba. Y si hablamos también